Desde que eras niño, te enseñaron a preocuparte por los demás, a ser complaciente, a poner las necesidades ajenas por encima de las tuyas. No seas egoísta, te decían. Sé amable, ayuda a los demás. Y sí, ayudar es algo valioso, pero ¿alguna vez te preguntaste por qué nadie te enseñó que priorizarte también es necesario? Carl Jung decía que la clave para una vida plena radica en el conocimiento profundo de uno mismo. Pero la sociedad nos ha impuesto un sistema de creencias en el que el amor propio es visto como algo secundario, casi un lujo, cuando en realidad es la base de todo. Si no te eliges a ti mismo primero, nadie lo hará por ti. Piénsalo. ¿Cuántas veces has dicho que sí cuando querías decir que no? ¿Cuántas veces te has obligado a encajar en lugares donde claramente no pertenecías? ¿Cuántas veces has silenciado tu voz por miedo a incomodar? Jung nos dejó un mensaje poderoso. Cada vez que te traicionas a ti mismo, pagas un precio. Y ese precio no es solo el estrés o el cansancio emocional, es el desconectarte de tu propia esencia. Porque priorizarte no significa ser egoísta. Significa reconocer que tienes derecho a poner límites, a decidir con quién compartes tu tiempo, a elegir lo que realmente te nutre. Jung hablaba de la individuación como el proceso de integrar todas las partes de ti mismo, de aceptar tu sombra y reconocer tus verdaderos deseos. Pero la mayoría de las personas pasa toda su vida evitando ese encuentro interno. ¿Por qué? Porque mirar dentro de uno mismo da miedo. Es más fácil seguir el guión que nos dieron. Es más cómodo actuar como se espera de nosotros en lugar de cuestionarnos lo que realmente queremos. Pero hay una verdad inevitable. Nadie puede vivir tu vida por ti. Cuando Jung exploró la psique humana, descubrió que muchas de nuestras crisis emocionales surgen de esta desconexión interna. Nos sentimos vacíos, frustrados o perdidos porque hemos construido una identidad basada en lo que los demás esperan de nosotros, en lugar de en lo que realmente somos. Y esto tiene consecuencias profundas. El inconsciente, esa parte de ti que almacena todo lo que reprimes, encuentra formas de manifestarse. Se convierte en ansiedad, en fatiga crónica, en relaciones tóxicas que parecen repetirse una y otra vez. Es como si la vida te enviara señales de que algo dentro de ti está desequilibrado, pero sigues ignorándolo, hasta que un día el peso se vuelve insoportable. Tal vez te ha pasado un momento en el que te detienes y te das cuenta de que no estás viviendo la vida que realmente quieres, que tus días se sienten mecánicos, que algo dentro de ti anhela más. Jung nos enseñó que estos momentos no son casualidad, son llamados del alma, intentos de tu inconsciente por despertar tu verdadera esencia. Pero aquí está el problema. La mayoría de las personas ignora esas señales y sigue adelante como si nada. Y así pasan los años, hasta que un día te miras al espejo y te das cuenta de que has estado viviendo la vida de otro. ¿Te suena familiar? La buena noticia es que siempre puedes cambiar el rumbo, pero para hacerlo, necesitas tomar una decisión. Elegirte a ti mismo, aunque el mundo te diga lo contrario. No se trata de aislarte ni de ignorar a los demás. Se trata de encontrar el equilibrio donde puedas estar presente para las personas que amas sin dejarte a ti en último lugar. Jung decía que el mayor acto de amor propio es el autoconocimiento, y eso comienza cuando te atreves a hacerte preguntas difíciles. ¿Qué quiero realmente? ¿Quién sería yo si no tuviera miedo al rechazo? ¿Qué haría si dejara de buscar la aprobación de los demás? Preguntas incómodas, sí, pero esenciales. Y aquí viene lo interesante. Cuando empiezas a responderlas con honestidad, la vida cambia. De repente, dejas de rodearte de personas que te desgastan. Te das cuenta de que no tienes que seguir sosteniendo relaciones que no te aportan. Aprendes a poner límites sin sentir culpa. Y lo más importante, comienzas a escuchar tu intuición en lugar de apagarla. Porque la intuición es la voz de tu inconsciente.
Es ese susurro que te advierte cuando algo no está bien. Pero si has pasado años ignorándola, es normal que ahora apenas la escuches. Por eso, el primer paso para priorizarte es simple, pero poderoso. Aprende a escucharte. Haz pausas. Deja de reaccionar automáticamente a lo que los demás esperan de ti. Pregúntate, ¿esto realmente me hace feliz? Y si la respuesta es no, ten el valor de hacer algo al respecto. Jung decía que el camino hacia una vida auténtica está lleno de desafíos, porque implica desmontar todas las mentiras que nos hemos contado a nosotros mismos. Pero al otro lado del miedo está la libertad. La libertad de ser tú, sin máscaras. La libertad de dejar de vivir para cumplir expectativas ajenas. La libertad de priorizarte sin sentirte culpable. Porque cuando te eliges a ti mismo, le enseñas al mundo cómo quieres ser tratado. Y es ahí cuando todo cambia. Empiezas a notar que algo dentro de ti cambia. Ya no reaccionas de la misma forma ante las mismas situaciones. Ya no toleras lo que antes tolerabas. Y aunque al principio esto puede asustarte, porque significa salir de la zona de confort, en realidad es una señal de que estás creciendo. Carl Jung hablaba del proceso de individuación como el camino hacia la totalidad del ser. Y ese camino comienza cuando decides ser honesto contigo mismo, cuando dejas de moldearte para encajar y empiezas a vivir desde tu autenticidad. Pero el problema es que vivimos en una sociedad que premia la complacencia y castiga la autenticidad. Desde pequeños nos enseñan a ser buenos, a no causar problemas, a cumplir con las expectativas. Y esto crea una desconexión profunda entre lo que somos y lo que mostramos al mundo. Jung nos diría que esta desconexión es el origen de muchos de nuestros conflictos internos. Porque cada vez que traicionas lo que realmente sientes, cada vez que ignoras tu intuición para agradar a otros, una parte de ti se resiente. Y con el tiempo, esto se convierte en insatisfacción, ansiedad e incluso enfermedades físicas. La psique humana no está diseñada para vivir en una constante disonancia. Necesita congruencia, necesita coherencia entre lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. Y aquí es donde priorizarte se convierte en un acto revolucionario. Porque cuando te eliges, cuando decides respetarte a ti mismo, por encima de cualquier presión externa, rompes con patrones que han sido impuestos por generaciones. Pero claro, no es fácil. Habrá personas que no entenderán tu cambio. Habrá quienes te acusen de haber cambiado, de ser egoísta, de ser demasiado. Y es normal porque cuando empiezas a ponerte primero, quienes se beneficiaban de tu falta de límites se sentirán amenazados. Pero esto no significa que estés haciendo algo malo. Todo lo contrario. Significa que estás recuperando tu poder. Jung hablaba de la sombra como esos aspectos de nosotros mismos que hemos reprimido porque no encajaban con la imagen que queríamos proyectar. Y muchas veces nuestra sombra está formada por todas esas veces que nos negamos a nosotros mismos, todas esas veces que fingimos estar bien cuando no lo estábamos, todas esas veces que dijimos que sí cuando queríamos decir que no. Pero aquí está la clave. La sombra no desaparece por ignorarla. Sigue ahí, acumulando resentimiento, buscando formas de manifestarse. Tal vez en la forma de relaciones conflictivas, tal vez en la forma de un trabajo que no te llena, tal vez en la forma de un vacío que no puedes explicar. La única manera de sanar esto es integrando tu sombra, aceptándola, reconociéndola, porque dentro de ella se encuentran partes esenciales de ti, partes que dejaste atrás para encajar. Tal vez la versión de ti que se permitía soñar sin miedo al qué dirán. Tal vez la versión de ti que hablaba con pasión sobre lo que realmente le interesaba. Tal vez la versión de ti que ponía límites sin sentirse culpable. Cuando decides priorizarte, cuando decides escucharte y actuar en consecuencia, empiezas a recuperar esas partes perdidas. Y entonces sucede algo increíble.
te sientes más ligero, te sientes más tú, y comienzas a atraer personas y situaciones que realmente resuenan con quien eres, porque Jung decía que lo que no se resuelve internamente se repite externamente. Si vives en un estado de autoabandono, atraerás relaciones que reflejen ese mismo abandono. Pero cuando comienzas a tratarte con amor y respeto, el mundo responde de la misma manera. Por eso, el amor propio no es solo una frase bonita. Es un acto de transformación profunda. Es una declaración al universo de que mereces algo mejor. Es la base sobre la que se construyen todas las demás relaciones en tu vida. Porque si no te amas a ti mismo, ¿cómo puedes esperar que otros lo hagan? El problema es que muchas personas confunden priorizarse con egoísmo. Pero hay una gran diferencia entre actuar desde el amor propio y actuar desde el egoísmo. El egoísmo es imponer tus necesidades sin considerar a los demás. El amor propio es reconocer que tus necesidades también importan. Es entender que no puedes dar lo que no tienes. Es aceptar que para estar presente para otros, primero debes estar presente para ti. Jung nos enseñó que cada persona tiene un propósito único, una razón de ser. Pero para descubrirlo, primero debes deshacerte de todo lo que no eres. Debes dejar atrás las expectativas, los miedos, las creencias limitantes. Y esto requiere valentía. Requiere estar dispuesto a decepcionar a algunos para no seguir decepcionándote a ti mismo. Pero aquí está la verdad. Cuando comienzas a vivir desde tu autenticidad, descubres que las personas correctas se quedan. Aquellos que realmente te aman te respetarán. Y aquellos que solo estaban cerca porque les convenía, desaparecerán. Y eso está bien. Porque no viniste a esta vida a ser todo para todos. Viniste a ser tú. Así que la pregunta es, ¿estás listo para priorizarte? ¿Estás listo para dejar de esperar que los demás te den lo que tú mismo puedes darte? ¿Estás listo para elegirte, aunque eso signifique ir en contra de lo que siempre te dijeron que era correcto? Porque en el momento en que lo hagas, te prometo que todo cambiará. Tu energía cambiará. Tus relaciones cambiarán. Tu vida cambiará. Y todo empezará cuando tomes la decisión más importante de tu vida, la de ser fiel a ti mismo. En el momento en que decides ser fiel a ti mismo, algo dentro de ti despierta. Es como si hubieras vivido con un peso sobre los hombros sin darte cuenta, y al soltarlo, finalmente respiras. Pero aquí es donde muchas personas se detienen. Empiezan a priorizarse, comienzan a poner límites, pero luego aparece la culpa. La culpa de decir que no. La culpa de no estar disponible para todos. La culpa de alejarse de ciertas personas. Y es completamente normal, porque durante toda tu vida te han condicionado a creer que ser una buena persona significa sacrificarse. Pero Carl Jung nos enseñó que el verdadero sacrificio no es perderse a uno mismo por los demás, sino encontrar el equilibrio donde puedas dar sin traicionarte. Si cada vez que ayudas a alguien terminas agotado, drenado o resentido, eso no es amor, es autoabandono. Y Jung nos diría que cualquier cosa que hagas desde la obligación, en lugar de desde el amor genuino, terminará pasándote factura. Así que cuando esa culpa aparezca, pregúntate, ¿de dónde viene? ¿Es realmente mía o es una creencia que me impusieron? Porque la realidad es que nadie gana cuando tú te pones en último lugar. Si te descuidas, si ignoras tus necesidades, si sigues acumulando cansancio emocional, tarde o temprano colapsarás. Y cuando eso pase, no solo te afectará a ti, sino también a quienes realmente amas. Por eso, priorizarte no es un lujo, es una necesidad. Si te sientes culpable por poner límites, recuerda esto. La culpa es una señal de que estás haciendo algo diferente. Y hacer algo diferente es necesario si quieres cambiar tu vida. Mira a tu alrededor. ¿Cuántas personas conoces que viven para complacer a los demás y terminan sintiéndose vacías?
¿Cuántas personas sacrificaron sus sueños por encajar en un molde que nunca fue suyo? Tal vez incluso lo has visto en tu propia familia. Tal vez creciste viendo a alguien que siempre dio más de lo que recibía, alguien que se olvidó de sí mismo por el bienestar de los demás. Y ahora que tú decides romper con ese patrón, te enfrentas a la resistencia. Porque cuando comienzas a priorizarte, quienes estaban acostumbrados a que siempre estuvieras disponible pueden sentirse incómodos. Pero aquí está la verdad. Las personas que realmente te valoran, te respetarán, y las que solo estaban en tu vida porque podían aprovecharse de tu energía, se molestarán. Y eso está bien. Carl Jung decía que las relaciones son espejos, que todo lo que vemos en los demás es un reflejo de lo que llevamos dentro. Así que cuando alguien se molesta porque has decidido priorizarte, pregúntate, ¿qué parte de mí permitía antes que me trataran así? ¿En qué momento creí que tenía que dar más de lo que recibía? Porque una vez que tomas conciencia de esto, todo cambia. Ya no ves los conflictos como problemas, sino como oportunidades para crecer. Ya no sientes la necesidad de justificarte por querer estar bien. Ya no necesitas la validación externa para sentirte en paz. Y aquí es donde empieza la verdadera transformación. Porque cuando te eliges a ti mismo de verdad, sin miedo, sin culpa, sin excusas, el mundo a tu alrededor también empieza a cambiar. Las personas adecuadas llegan a tu vida, las oportunidades correctas aparecen, y lo más importante, comienzas a experimentar una paz que antes parecía inalcanzable. Porque Jung nos decía que el inconsciente siempre busca el equilibrio. Y si durante toda tu vida te has puesto en último lugar, llega un momento en el que tu propio ser te empuja a hacer lo contrario. Así que si sientes ese impulso dentro de ti, esa sensación de que es hora de hacer las cosas de otra manera, escúchalo. No viniste a esta vida para ser una versión reducida de ti mismo. No viniste para ser la sombra de lo que realmente podrías ser. Viniste para vivir en plenitud, para descubrir quién eres en esencia y para crear una vida que refleje tu verdad. Y eso comienza cuando te das permiso de priorizarte, sin culpas, sin miedo y sin pedir permiso a nadie. En el momento en que te das permiso de priorizarte, comienzas a ver la vida desde otra perspectiva. Lo que antes parecía normal, aguantar, ceder, hacerte a un lado por los demás, ahora te resulta insoportable. No porque te hayas vuelto una persona fría o distante, sino porque finalmente comprendes lo que realmente mereces. Pero este despertar trae consigo un desafío. Ahora que has decidido ponerte en primer lugar, el mundo a tu alrededor no cambiará de inmediato. Las personas que estaban acostumbradas a verte disponible para todo, a que siempre fueras quien resolvía los problemas, quien cargaba con las emociones de los demás, notarán la diferencia. Y no todos reaccionarán bien. Habrá quienes intenten hacerte sentir culpable. Habrá quienes te acusen de haber cambiado. Habrá quienes te digan que ya no eres la misma persona, y lo cierto es que tienen razón. Ya no eres la misma persona que permitía ser ignorada, que aceptaba menos de lo que merecía, que se conformaba con migajas de amor, atención o reconocimiento. Carl Jung hablaba del sí mismo como la totalidad del ser, la integración de todas tus partes. Pero llegar a ese punto no es un proceso fácil. Implica despojarte de creencias impuestas, de patrones de conducta automáticos, de respuestas que antes dabas sin cuestionar. Implica elegirte una y otra vez, aunque al principio duela. Porque sí, al principio dolerá. Dolerá darte cuenta de que algunas relaciones solo existían porque no tenías límites. Dolerá ver cómo ciertas personas se alejan cuando ya no pueden aprovecharse de tu energía. Dolerá enfrentar la realidad de que durante años pusiste a otros en un pedestal mientras tú te quedabas en el fondo. Pero aquí está la clave. Ese dolor no es el fin.
es el inicio de tu sanación. Cuando decides priorizarte, cuando comienzas a escucharte y a respetarte, estás rompiendo con una cadena de condicionamientos que han existido por generaciones. Tal vez vienes de una familia donde el sacrificio era sinónimo de amor. Tal vez creciste viendo a personas queridas abandonarse a sí mismas en nombre de los demás. Tal vez te enseñaron que para ser aceptado debías encajar en un molde que nunca fue tuyo, pero ahora tienes la oportunidad de hacer algo diferente. Carl Jung decía que la individuación es el proceso de convertirte en la persona que realmente eres, más allá de las máscaras, las expectativas y los condicionamientos. Y este proceso no es lineal. Habrá momentos en los que dudarás, momentos en los que sentirás la tentación de volver a lo de antes, porque lo conocido siempre parece más seguro que lo desconocido. Pero quiero que recuerdes esto: cada vez que eliges priorizarte, te estás acercando más a tu verdadera esencia. Y la verdadera esencia no necesita ser aprobada por nadie. No necesita justificaciones. No necesita la validación de los demás para existir, porque el amor propio no es un destino, es una práctica. Cada vez que dices no a lo que te resta energía, te estás eligiendo. Cada vez que te das permiso de descansar sin sentir culpa, te estás respetando. Cada vez que decides alejarte de un ambiente que no te nutre, te estás priorizando. Y poco a poco, ese cambio se hace parte de ti. Ya no necesitas pensarlo, ya no te sientes culpable, ya no dudas si estás haciendo lo correcto. Porque en lo más profundo de tu ser, sabes que priorizarte es el mayor acto de amor propio que puedes darte. Y cuando te das ese amor, todo lo demás comienza a alinearse, porque el universo responde a la energía que emites. Y cuando empiezas a tratarte con respeto, con dignidad, con amor, el mundo exterior refleja ese cambio. Las personas correctas llegan, las oportunidades correctas aparecen. Y lo más importante, la paz que tanto buscabas se convierte en tu estado natural, porque ya no dependes de nadie más para sentirte completo, porque ya no buscas afuera lo que siempre estuvo dentro de ti. Con el tiempo, te das cuenta de que este proceso de priorizarte no solo transforma tu relación contigo mismo, sino también con los demás. Ya no te rodeas de personas que solo están ahí por conveniencia, ya no te aferras a relaciones que te desgastan, ya no sientes la necesidad de justificarte por elegirte. Y lo más hermoso de todo esto es que, cuando empiezas a vivir desde tu autenticidad, inspiras a otros a hacer lo mismo. Tu energía cambia y quienes te rodean lo notan. Algunos resistirán tu transformación, pero otros sentirán el impulso de cuestionarse a sí mismos, de seguir su propio camino, de dejar de lado el miedo a decepcionar a los demás, para finalmente ser libres. Este es el poder de priorizarte. No solo te cambia a ti, sino que también cambia la realidad que construyes a tu alrededor. Carl Jung decía que lo que no se hace consciente se manifiesta como destino. Y durante mucho tiempo, viviste repitiendo patrones que no eran tuyos, siguiendo caminos que no te llenaban, buscando validación en lugares donde nunca la ibas a encontrar. Pero ahora sabes que hay otra forma de vivir, una forma en la que no tienes que traicionarte para ser aceptado, una forma en la que puedes establecer límites sin culpa, una forma en la que tu amor propio se convierte en la base de todas tus decisiones. Y aquí está la gran pregunta: ¿estás listo para elegirte a ti mismo? Porque este no es solo un video que puedes ver y olvidar, es un mensaje que llegó a ti por una razón. Es una invitación a transformar tu vida, a dar ese primer paso hacia una existencia más alineada con quien realmente eres. Así que quiero que hagas algo. Deja un comentario aquí abajo y dime, ¿qué es lo que más te ha resonado de este mensaje? ¿Qué cambio estás dispuesto a hacer para comenzar a priorizarte hoy? Tu historia puede inspirar a alguien más.
Y si este mensaje tocó algo en ti, compártelo con alguien que también lo necesite. Porque cuando expandimos esta conversación, cuando más personas comienzan a despertar y a recordar su propio valor, creamos una cadena de transformación que llega mucho más lejos de lo que imaginamos. Suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas más contenido como este. Porque esto es solo el comienzo. La vida cambia en el momento en que decides cambiar. Y hoy tienes la oportunidad de tomar esa decisión. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, el amor propio no es un destino, es una elección que haces cada día. Elige priorizarte. Elige ser libre.